jóvenes. Como vimos la semana pasada, vamos a estar trabajando con lo que son unidades de concentración de una disolución. Esta semana vamos a analizar lo que es el porcentaje masa-volumen y lo que es molaridad. Vamos a iniciar primero con porcentaje masa-volumen. Esta se utiliza principalmente en lo que son hospitales y farmacias, por ejemplo, en lo que son soluciones salinas, en lo cual hay un sólido disuelto en un líquido. La fórmula para averiguarla es masa del soluto dividido entre el volumen de la disolución multiplicado por 100. Importante recordar que la masa debe estar en gramos y el volumen debe estar en mililitros. De no ser así, se debe hacer su respectiva conversión. Vamos con el primer ejemplo. Nos dice, se prepara una solución acuosa, o sea, viscosa, con 55 gramos de nitrato de potasio, disolviendo la sal hasta completar 500 mililitros de solución. Calcule su concentración en porcentaje masa-volumen. Recordemos que cuando nos hablan de solución y disolución son los mismos términos, son términos sinónimos. Por acá vamos con los datos, nos dice que tenemos 55 gramos de nitrato de potasio y la solución nos dice que es de 500 mililitros. Nos piden averiguar el porcentaje de masa-volumen. Utilizamos la fórmula que estaba en la imagen anterior, en la cual masa del soluto se divide entre el volumen de la disolución y se multiplica por 100. Sustituimos los datos, ponemos 55 dividido entre 500 mililitros multiplicado por 100. Realizamos la respectiva operación y nos da un 11%. Entonces esa va a ser la respuesta. El porcentaje masa-volumen es de 11%. Veamos que acá no tuvimos que hacer ninguna conversión porque la masa estaba en gramos y el volumen estaba en mililitros. Vamos al segundo ejemplo. Nos pregunta cuántos gramos de hidróxido de potasio son necesarios para preparar 25 mililitros de disolución al 35% masa volumen. Sacamos los datos, nos piden averiguar el soluto. La solución nos dice que es de 25 mililitros y el porcentaje de 35. Utilizamos la misma fórmula que en la anterior, solamente que acá la variable va a estar en el soluto. O sea, ahí va a estar nuestra incógnita. Entonces, sustituimos porcentaje masa-volumen, colocamos el 35, donde está la disolución ponemos el 25 mililitros, en soluto no ponemos valor porque no lo tenemos, y por 100 de fórmula. Despejamos fórmula. ¿Cómo la despejamos? Necesitamos dejar soluto solo, entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar, que sería el 25, pasa a multiplicar el 35 y el 100 que está multiplicando pasa a dividir. Resolvemos 35 por 25 dividido entre 100, lo cual nos da 8,75 gramos. Esta sería la cantidad de hidróxido de potasio necesarios para preparar esa disolución. Vamos al tercer ejemplo. ¿Qué cantidad de moles de nitrato de plata se debe agregar si se desean preparar 150 mililitros de disolución de nitrato de plata en agua al 6,50% masa volumen? Sacamos los datos. Lo primero que nos da es la incógnita que nos dice cuántos moles de nitrato de plata se deben agregar. Entonces ese es el soluto. Nos lo piden en moles, muy importante. Entonces lo ponemos como signo de pregunta. Nos da la solución, que es de 150 mililitros, y nos da el porcentaje de 6,50 masa volumen. Ponemos la fórmula y vamos sustituyendo los datos en la fórmula. Porcentaje masa volumen, vamos a escribir 6,5.
Soluto no lo tenemos, por lo tanto lo vamos a escribir igual. 150 va a ser lo que vamos a escribir en disolución y por 100 que es de fórmula. Esta es como la anterior, debemos despejar. Vamos a dejar el soluto solo. Entonces vamos a multiplicar 6,5 por 150 y lo vamos a dividir entre 100, lo cual nos va a dar 9,75. Pero debemos recordar que esta fórmula nos da la masa en gramos y el problema nos está pidiendo que lo demos en moles. Entonces necesitamos hacer una conversión de gramos a moles. Si vemos en el problema, nos aparece entre paréntesis lo que es la masa molecular del nitrato de plata. Nos dice que es de 170 gramos por mol. Entonces vamos a utilizar esa razón, ese factor de conversión. En un mol hay 170 gramos, cancelamos gramos con gramos, multiplicamos 9,75 por 1 y lo dividimos entre 170, lo cual nos va a dar 0,06 moles. Esa va a ser la cantidad necesaria para preparar esta disolución. Vamos al último ejercicio de masa-volumen. ¿Cuál es el volumen de una disolución si se incorporan 40 gramos de clorato de potasio en una concentración de 57,1? Sacamos los datos. Solución o disolución en nuestra incógnita. El soluto son 40 gramos. El porcentaje masa-volumen es de 57,1. Vamos a sustituir ahora en la fórmula. 57,1 es igual a 40 dividido entre la disolución que no tenemos por 100. Entonces despejamos. ¿Cómo despejamos esto? Cambiamos de lugar el 57,1 con la disolución. Nos va a quedar una división de 40 gramos entre 57,1 multiplicado por 100, lo cual nos va a dar 70,05. Redondeado nos quedaría 70 mililitros. Esta va a ser la disolución o solución de este problema. Vamos a la segunda parte de disoluciones de esta concentración molar o molaridad, en la cual nos da una fórmula que nos dice cantidad de soluto en moles dividido entre el volumen de la disolución debe estar en litros. Al primer problema nos dice cuántos moles de amoníaco se contienen en 10 mililitros de una disolución al 0,50 molar. Sacamos datos. La incógnita es el soluto. Piden los moles de soluto en una solución de 10 mililitros. Como vimos anteriormente en la fórmula, la solución o disolución debe estar en litros, por lo tanto hacemos la conversión. 10 mililitros por 1 dividido entre 1000, lo cual nos va a dar 0,01 litros y la molaridad nos dice que es de 0,50 molar. Vamos a la fórmula, sustituimos los valores. Acá en la CN o en la M nos va a quedar 0,50, es igual a soluto no lo tenemos, pasa la incógnita, y el volumen de la disolución que es de 0,01 litros. Despejamos, pasamos a multiplicar el 0,01, lo cual nos va a dar 0,005 moles de soluto. En este problema nos piden los gramos de permanganato de potasio que se necesitan para preparar 0,5 litros de una disolución al 0,1 molar. Sacamos datos, acá nos piden los gramos de soluto. La solución nos da 0,5 litros y la molaridad nos da de 0,1. Vamos a sustituir en la fórmula. 0,1 es igual a la cantidad del soluto dividido entre 0,5 litros. Pasamos a multiplicar el 0,5 litros al 1,1, al 0,1, perdón.
y eso nos daría igual a la cantidad del soluto. Esto nos va a dar 0,05 moles, pero el problema nos lo está pidiendo en gramos. Por lo tanto, debemos calcular lo que es la masa molecular, ejercicios que hicimos cuando vimos estequiometría, del permanganato de potasio. Entonces empezamos a buscar cuánto es la cantidad de gramos que hay en un mol de este compuesto. Decimos K es igual a 1 por 39, lo que nos dará 39. 1 por 55, lo que nos dará 55, y 4 por 16, lo que nos dará 64. Sumadito todo nos daría 158 gramos por mol. Entonces vamos a utilizar ese valor para pasar de moles a gramos. Entonces vamos a ver, acá tenemos moles. En la parte, en el resultado que teníamos anteriormente, teníamos moles, por lo tanto en el factor de conversión, moles nos debe quedar en la parte inferior. Cancelamos moles con moles y multiplicamos 0,05 por 158, lo cual nos va a dar 7,9 gramos. Esta va a ser la cantidad de permanganato de potasio necesarias para preparar esta disolución. Con estos problemas finalizamos lo que son disoluciones. Las disoluciones son de suma importancia en campos como lo que es la medicina, en lo que es la industria, para obtener bienes y servicios, en lo que es la biotecnología y otros campos de suma importancia para el desarrollo del ser humano. Muchas gracias por su atención y espero puedan desarrollar de la mejor manera los problemas contenidos en la guía de trabajo TONO.